Hola, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Manuel Fuentes, soy el director de la agencia EFE en Sudamérica y voy a tener el placer de moderar este EFE Forum virtual que organizamos junto con la delegación de la Unión Europea en Chile, a cuya responsable, la embajadora Estela Zerbudaki, aprovecho para agradecerle su apoyo e interés en abordar un tema tan importante y controvertido como es la desinformación. Nos acompañan también tres ponentes expertas en la materia, tres mujeres periodistas que nos van a ayudar a entender el fenómeno de las fake news. Ellas son Desiree García, directora de EFE Verifica, Laura del Río, coordinadora de la sección Maldito Bulo, del medio digital de fact-checking Maldita Es, Cecilia Derpich, subeditora de investigación del Mercurio y responsable también del Polígrafo. Este es el tercer foro que organiza la Unión Europea en el marco de la celebración del 70 aniversario de la llamada Declaración de Schuman, que el 9 de mayo de 1950 propuso nada más y nada menos que la construcción de una Europa unida. Quiero informarles de que este evento está siendo retransmitido en directo por el canal de YouTube de la agencia EFE y decirles también que pueden ustedes participar en el desarrollo del debate haciéndonos llegar sus preguntas en el apartado que figura a la derecha de sus pantallas. Por cierto, estamos en este momento conectados más de 200 personas de diferentes países, así que les agradezco mucho su asistencia y sin más preámbulos le cedo la palabra a la señora embajadora de la Unión Europea, Estela Zerbudaki. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Manuel. Gracias a EFE para este muy oportuno foro que está organizando junto con nosotros. Y gracias a las panelistas que acompañan este foro y que nos van a poder compartir su experiencia y su actuación. Para la Unión Europea, el tema de la desinformación es de alta importancia, porque para la Unión Europea la desinformación es un fenómeno que pone a riesgo la democracia, la gobernabilidad, la seguridad, incluso en el ámbito de la salud pública, como lo hemos visto ahora durante la epidemia de COVID. Y además, la desinformación puede causar importantes perjuicios públicos. No solamente una amenaza a los procesos democráticos, electorales y a la participación de la ciudadanía al diseño de políticas públicas de una manera informada, pero también puede poner en riesgo el medio ambiente, la seguridad de los ciudadanos. Y evidentemente, antes que nada y antes que pasar al debate, sería muy importante clarificar qué comprendemos como desinformación. La manera que nosotros lo vemos, desinformación comprende la información que se puede comprobar que es falsa y que se puede comprobar que es engañosa, pero que además que es una información que se crea y se divulga con el propósito explícito de engañar deliberadamente a la población. Eso evidentemente no incluye los errores de información, no incluye la sátira, la parodia, ni las noticias y los comentarios que son claramente identificados como partidarios. Ahora bien, también es importante de subrayar que desde el punto de vista de la perspectiva de la Unión Europea, la desinformación no solamente respalda, no solamente engaña a la gente, pone en peligro a la gente, y repito, el COVID es un ejemplo muy flagrante de cómo la desinformación puede incluso causar la muerte de la gente, ¿no? Porque nosotros hemos identificado en la Unión Europea más que 3.000 artículos que dan información de cualquier tipo, que uno puede tomar cloro para protegerse del COVID. Ustedes pueden imaginar, Manuel, que eso es exactamente lo contrario. Pero lo que hemos, comprobado es que la desinformación no solamente respalda ideas extremistas, radicales, etcétera, pero al final de análisis amenaza la misma libertad de expresión. Que es un derecho fundamental. ¿Cómo la amenaza la desinformación, la libertad de expresión? Es muy simple.
Este derecho incluye el derecho de los ciudadanos de opinar y recibir y transmitir información sin injerencia de autoridades públicas o de actores privados y otros, sin consideración de fronteras. Entonces, la intencionalidad detrás de la desinformación, yo creo, es un hecho, esta injerencia de efectivamente limitar el derecho de libre expresión, que para la Unión Europea, como sabemos, es sagrado. Una reflexión más. Evidentemente, la desinformación es un fenómeno nuevo, ¿no? Desinformación hubo durante los siglos, eso es verdad. Pero lo que vemos ahora es que es un fenómeno que se aceleró mucho con los nuevos medios de comunicación, con el Internet, los medios sociales, que en realidad ellos ahora se convirtieron en la principal fuente de información de la ciudadanía, más que nada de la ciudadanía joven, pero no solamente. Y evidentemente la tecnología da una capacidad enorme de expansión de esa desinformación y además crea cajas de resonancias y comunidades. Pero lo que es muy importante de subrayar es que los medios tradicionales de la información, de comunicación, que siempre han tenido un papel esencial para la democracia, ¿no? Para la rendición de cuentas, para la provisión de información que les permite objetiva. Estos medios tradicionales, independientemente si son sobre papel o si son sobre línea, están sujetos a una amplia serie de leyes que regulan la responsabilidad, la imparcialidad, el pluralismo, la diversidad cultural, el contenido perjudicial, incluso la publicidad y el contenido patrocinado. Ahora, es muy importante, efectivamente, de ver cómo y qué tipo de actuaciones podemos tomar para poner los otros medios de comunicación e información de la ciudadanía al pie de legalidad y el mismo nivel de responsabilidad que los demás. Ahora, solamente para no quisiera monopolizar, pero quería decir que daré 2 o 3 ejemplos. Antes que la desinformación existe, porque es algo muy importante que no solamente los actores estatales asumen el fenómeno y tratan de encontrar la mejor manera de combatirlo y limitar los daños, no solamente las plataformas sociales, no solamente los medios de comunicación tradicionales tienen que tomarse cuenta de eso, pero es muy importante que la ciudadanía también realiza el fenómeno. Hemos hablado del ejemplo del COVID, donde es casi peligroso para la vida de la gente, pero para la democracia, otro ejemplo importante es lo que pasó en Europa misma durante las elecciones del Parlamento Europeo. Durante las elecciones del Parlamento Europeo hubo un enorme ataque en los medios de comunicación de Europa, donde gracias al compromiso de las grandes plataformas electrónicas como Facebook, Google y Twitter, se eliminaron casi 3,5 millones de canales de YouTube. Y el Facebook inhabilitó 2,5 millones de cuentas falsas, porque se había descubierto que había de actores estatales una intencionalidad de interferir en el proceso electoral. La Unión Europea tiene un plan de acción muy importante para mejorar la capacidad de detectar y analizar la desinformación, fortalecer la cooperación con las plataformas, dar respuestas coordinadas con los Estados miembros. Tenemos un sistema de alerta rápida, una buena colaboración con la industria y también el plan de acción tiene como objetivo de concientizar sobre el problema, ¿no? Y entonces yo creo que este foro que gracias a ustedes pudimos poner en marcha forma parte de estos esfuerzos de concientización y de intercambios de buenas prácticas. Y por último, para terminar, quería decir que
la Unión Europea cree mucho, no solamente en la legislación, no solamente no solamente en la concientización, pero cree mucho a la autorregulación. Por eso que tenemos un código de práctica sobre desinformación y contamos con expertos como los que nos están acompañando ahora y con las plataformas y los medios de ellos que conocen mejor los riesgos, las posibilidades de la tecnología, que toman este código de autorregulación y sobre eso nos apoyan para el beneficio de todos, incluso para la credibilidad, la confiabilidad de los mismos medios, a dar a combatir este fenómeno que, repito, es un fenómeno peligroso para la democracia, la gobernabilidad, las relaciones entre la sociedad y el Estado, para la salud pública, para los bienes públicos. La desinformación hace un enorme daño sobre todo lo que la sociedad puede imaginar. No es algo que podemos resolver de un día para el otro y no es algo para tomar a la ligera. Se necesita el compromiso y la responsabilidad de todos. Y repito, al mismo tiempo que lo combatimos, es muy importante de subrayar que el combate contra la desinformación refuerza la libertad de expresión, no la disminuye. Eso, y yo lo voy a parar aquí porque es muy importante de escuchar las expertas lo que hacen, lo que dicen. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Le ruego que permanezca con nosotros para participar más adelante en el conversatorio. Y vamos ahora con Desiree García. Ella es directora de Verifica, del departamento de fact-checking de la agencia EFE. Tienen muchos fundamentos, delitos más graves. La estabilidad. Lo voy a respetar. Delitos más graves. La estabilidad. Lo voy a respetar. Bon miro. Autoridad. Wala acción. Especial. Wala acción. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes desde España. Acabamos de ver un vídeo que hemos puesto en circulación estos días en las redes sociales para dar a conocer un poco lo que es EFE Verifica, que es el equipo que hacemos verificación de datos y verificación digital en la agencia EFE. Para quienes no conozcáis, bueno, en el vídeo habréis visto imágenes que son eventos de actualidad, sobre todo de los últimos meses, eventos y acontecimientos de los que EFE ha informado, pero también en los que ha circulado mucho la desinformación. Y bueno, para eso precisamente es por lo que EFE puso en marcha EFE Verifica. Manuel, ¿quieres decir algo? No, vale, sigo. Os estaba diciendo que, bueno, os quería contar un poco en qué consiste nuestro trabajo. La verificación de datos, por un lado, es lo que se conoce como fact-checking, y consiste en escuchar a los principales actores del debate público, que suelen ser principalmente los políticos, e intentar ver si los hechos o las afirmaciones que exponen encajan y concuerdan con los hechos y los datos disponibles. Por otro lado, hacemos también verificación digital, y esto consiste en ver lo que está circulando en las redes sociales y tratar de identificar mensajes que pueden ser confusos para los ciudadanos. Esta es la razón por la que pusimos en marcha EFE Verifica, y aunque creemos que, bueno, que sobran las razones porque el trabajo de los fact-checkers y de los verificadores es cada vez más evidente, que es útil, quizá todavía queda gente que piensa que no es útil o no alcanza a entender cuál es la importancia, ¿no?, de este trabajo. Os quería poner algunos ejemplos a este respecto que son recientes. Pensad, por ejemplo,
en una persona que recibe un email que le informa de que ha cometido una infracción de tráfico. Y hay un enlace que le indica que debe usar para abonar esa multa. Si esa persona no sabe que es un fraude, pues es posible que pague y que pierda su dinero, que sea víctima de un timo. También podemos encontrarnos a gente que ahora nos está diciendo que llevar mascarilla es peligroso incluso para nuestra salud, porque nos asfixia o porque podemos llegar a intoxicarnos con nuestra propia respiración. Y por eso decidimos dejar de usar la mascarilla en lugares cerrados donde corremos el peligro de contagiarnos de coronavirus. Pensemos en un tercer ejemplo. Una persona que vive en una comunidad pobre donde tiene difícil acceso a la información, donde sus necesidades básicas están difícilmente cubiertas y tiene que luchar a diario para comer, básicamente. Alguien le llega, alguien de confianza, le dice que ha descubierto, que le han pasado un líquido milagroso que si lo bebe va a estar protegido frente al coronavirus, que es una dificultad que se añade ya a su pelea diaria por la supervivencia. Y se la toma sin cuestionarse lo que hay en esa bebida, que puede ser desinfectante, puede ser alcohol adulterado, puede ser alcohol de uso industrial, ¿no? Estas cosas han pasado y en estas situaciones, como en cualquier situación en la vida, lo importante es estar bien informado. Esta es la razón por la que creemos que había que poner en marcha EFE Verifica. Empezamos a trabajar hace un año y sobre todo en respuesta a la ola de desinformación que estábamos detectando en el mundo y especialmente en España en un momento de elecciones importante en España y en Europa en 2019. Y en este año hemos conseguido llegar a ser miembros de la International Fact-Checking Network, que es la red que reúne a las principales organizaciones de verificación en el mundo. Hemos participado en iniciativas colaborativas de verificación en España, como comprobado, en Europa Crosscheck Europe. Ahora estamos también, formamos parte de la alianza contra los bulos que circulan relacionados con el coronavirus a nivel mundial, en la que se agrupan más de 100 medios o instituciones, organizaciones que se dedican a la verificación. Y bueno, este proceso realmente he de decir que no ha sido muy difícil para EFE empezar a verificar, no solo porque es un medio de comunicación, sino sobre todo porque es una agencia de noticias. Y esto significa, en primer lugar, que la tarea de contrastar los hechos con fuentes y con datos es algo que tenemos interiorizados todos los periodistas de EFE. Es algo que aprendemos en cuanto entramos a la redacción de EFE y en lo que se basa realmente nuestro trabajo, ¿no? Otra de las razones por las que EFE tiene capacidad para verificar es la alta especialización. Tenemos profesionales que cubren todas las áreas relevantes de la información. Un ejemplo reciente lo puede demostrar. Hasta qué punto puede ser importante, ¿no? O útil tener a gente especializada en muchos ámbitos. En España ha circulado en los últimos días una imagen del rey Felipe VI con un pin en la solapa. Se empezó a decir que ese pin era un tricornio. Un tricornio es el sombrero que utiliza la Guardia Civil en España. Y esto tenía una significación, podía tener una significación importante en un momento en el que se estaban produciendo ceses en la Guardia Civil. Entonces, nuestros compañeros que cubren Casa Real fueron capaces de distinguir al vuelo que no era un tricornio, que se trataba de una condecoración de la Orden de Carlos III que se concede en España a personalidades que han trabajado en favor de España y de la corona. Es solo un pequeño ejemplo de lo útil que puede llegar a ser, ¿no? Cuando te enfrentas a cualquier tema siempre hay alguien que sabe en profundidad sobre esa cuestión y que nos puede echar un cable. Otra cosa importante de EFE es que tenemos una red internacional en 120 países y eso significa que tenemos acceso a fuentes prácticamente en cualquier idioma y en cualquier país, que si tuviéramos que intentar acceder desde Madrid, por ejemplo, que es donde estamos ahora, pues sería mucho más complicado. Además, somos la primera agencia en español y eso nos permite tener una visión global de la desinformación que circula en esta lengua. Por ejemplo, no nos ha pasado solo una vez, yo creo que en varias ocasiones, compañeros de la Mesa de Edición de Bogotá nos han alertado de que les ha llegado un mensaje originado en España, que se está viralizando en Colombia, casi al mismo tiempo de que empezara a circular en España. En realidad, la desinformación no tiene fronteras, ni siquiera cuando circula en idiomas distintos.
cuando estábamos participando en CrossCheck Europe, que fue una iniciativa de verificación que se puso en marcha con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo en 2019, pudimos comprobar cómo un suceso que ocurrió en Zaragoza, en España, se viraliza. Bueno, el suceso consistía en una pelea entre el dueño de un bar y uno de sus empleados, una pelea en plena calle, de madrugada. Alguien lo grabó con el móvil y en pocos días se viralizó en países como Holanda o Alemania, como si fuera el ataque de un refugiado contra un español. Pues así circula la desinformación y bueno, nuestra opinión es que la verificación es fundamental para luchar contra este fenómeno y como medios de comunicación no solo es la verificación no es la única herramienta que podemos utilizar. Cada vez es más evidente que los lectores, que el público ha perdido en cierta medida la confianza en los medios, ya sean digitales, medios tradicionales, medios nativos. Ha perdido la confianza y por eso acude a otras fuentes menos fiables para obtener información alternativa, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer desde los medios para luchar contra esto es mejorar nuestros estándares periodísticos, pues mejorar las prácticas de contraste de hechos, reforzar el uso de fuentes, reforzar la transparencia, ser más transparentes a la hora de decir quiénes somos, por qué elegimos los temas que cubrimos, cómo conseguimos las historias, en fin, un montón de cosas que podrían ayudarnos, ¿no?, a llegar mejor a esta audiencia. Y por las que están ahora trabajando iniciativas como Trust Project o Trust Journalism Initiative en Europa y en Estados Unidos y con las que EFE también está colaborando. Y bueno, esto es lo que les quería contar. Esperamos luego a las preguntas. Muchas gracias, Desiré. Es el turno ahora de Laura del Río. Ella es la responsable de la sección Maldito Bulo del medio español de verificación maldita.es. Buenas tardes a todos. Saludos desde España también, desde Madrid. En Maldita.es llevamos trabajando contra la desinformación y contra los bulos, como nos gusta llamarlo a nosotros, desde 2017. Y ya digo que nos gusta llamarlo desinformación y bulos porque está muy extendido el término fake news, pero realmente fake news o noticias falsas es algo que no abarca toda la complejidad de la desinformación. Una desinformación puede ser un mensaje de audio, puede ser un meme, una fotografía con la frase de un político que nunca ha dicho. No es solamente algo que tenga apariencia de noticia. Entonces, en primer lugar, señalar que el término fake news, mejor dejémoslo a un lado. Y paso a explicaros un poco cómo funcionamos nosotros. Maldita.es es todo eso que veis en esa diapositiva. Nació con Maldita Hemeroteca, allá por el año 2017, en el que los cofundadores de Maldita.es, Julio Montes y Clara Jiménez Cruz, se dedicaron a ver qué era eso que habían dicho los políticos hacía unos años que no correspondía tanto con la postura que mantenían en la actualidad, ¿no? Esa maldita hemeroteca, esas malditas cosas que no se correspondían, y así nació todo, y después se fueron incorporando a las siguientes secciones. Maldito Bulo, que es la que yo coordino, en la que nos dedicamos a rastrear pues todo lo que aparece en redes sociales, a través de WhatsApp, que es muy importante porque digamos que nosotros lo llamamos el agujero negro. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos rastrear de manera más o menos proactiva qué es lo que está pasando a través de Twitter, porque es público, a través de los grupos públicos de Facebook, de Instagram, incluso de TikTok, que ya está muy de moda entre los más jóvenes y casi entre los menos jóvenes también. Pero no podemos saber lo que pasa dentro de las conversaciones privadas de WhatsApp, gracias a Dios, porque nadie queremos que lean nuestras conversaciones. Entonces, la única manera que tenemos de saber qué es lo que se mueve por WhatsApp es que nos lo diga nuestra comunidad. Por eso nosotros tenemos un número de WhatsApp al que la gente nos manda qué es lo que se está moviendo. Entonces, en Maldito Bulo nos dedicamos a rastrear las posibles desinformaciones que llegan a través de todas esas redes sociales, también a través de web y, bueno, alguna vez también cuando algún medio difunde algo que está desinformando, porque a veces, bueno, pues también nos equivocamos los medios de comunicación. Maldito Dato es la parte del equipo que verifica qué es lo que dicen los políticos, si lo que está diciendo un político es verdad o no y si se apoya en datos que podamos verificar y contrastar.
Maldita Ciencia hace lo propio con la información o la desinformación relacionada con la ciencia y ahora mismo es súper importante. Para nosotros ha sido un balón de oxígeno el tener ya montada una sección que se dedicaba a la desinformación científica en un momento como este, con una pandemia de coronavirus a nivel mundial. Y Maldita Tecnología, que ha sido la última sección en incorporarse a nuestro equipo, que también, aunque parezca un poco raro, en época de pandemia nos está siendo muy útil porque están circulando un montón de desinformaciones que hablan de que ya nos han instalado una aplicación en nuestro teléfono móvil que nos está rastreando, etcétera. También tenemos Maldita Migración y Maldito Feminismo, que son secciones que se circunscriben dentro de Maldito Bulo y Maldito Dato, sobre todo, pero que están más enfocadas a dos aspectos que suelen recibir fuertes ataques y sobre los que suele difundirse mucha desinformación. Por ejemplo, Maldita Migración, durante esta temporada de pandemia, como que no habían circulado tantos bulos, tantas desinformaciones relacionadas con la migración, pero empezamos a verlos cuando empezó el Ramadán, relacionados con el coronavirus, ¿no? Supuestas fotos de personas musulmanas que al parecer estaban rezando, saltándose la cuarentena, pero que, por ejemplo, no eran en España. Y ahora que en España se ha aprobado un ingreso mínimo vital, una renta mínima que tiene unas condiciones, digamos, estrictas, que no se la van a dar a cualquiera, estamos viendo cómo vuelven a circular bulos y desinformaciones que atacan a ciertos colectivos inmigrantes. Entonces, es muy necesario también nuestro trabajo. ¿Cómo trabajamos en Maldito Bulo? Que es la sección que yo coordino. Para empezar, tenemos que seleccionar qué es lo que vamos a verificar y eso lo seleccionamos. Nos llegan miles de mensajes al día. Durante la pandemia hemos estado recibiendo en los primeros meses más de 1000 mensajes al día. Os podéis hacer una idea que uno no puede entrar a investigar todo, a pesar de que somos un equipo cada vez más grande. Entonces, nos basamos, por un lado, en la viralidad, lo que está circulando muchísimo. Si algo nos llega 10 veces en una hora, es que está circulando mucho. O si es un tuit con miles de retweets, si lo está difundiendo un personaje público con un gran alcance, como puede ser un político o una persona de relevancia pública, o la peligrosidad, cuando estamos en situaciones de crisis, como puede ser un atentado, una emergencia medioambiental, una pandemia, entramos a atajarlo, aunque todavía no sea demasiado viral, porque entendemos que es importante para el ecosistema mediático y para que la gente esté bien informada. Una vez que hemos seleccionado la desinformación que vamos a investigar, trabajamos, como decía Desiree, pues básicamente como trabaja cualquier periodista, haciendo un trabajo, a mí me gusta decir, el trabajo periodístico de toda la vida, yendo a las fuentes, contrastando las fuentes, teniendo varias fuentes. Y luego, cuando es necesario, la parte un poco más exótica de este trabajo, que es las herramientas tecnológicas que utilizamos para ver si una imagen o un vídeo, para rastrear de dónde viene, si son antiguas. Pero bueno, a veces ni siquiera hace falta eso, porque hay veces que con mirar con atención una foto uno ve detalles que no cuadran, ¿no?, con el momento actual. Una vez que tenemos que se ha realizado la investigación, el redactor elabora un artículo. Y eso pasa por un proceso que llamamos del palante. ¿Qué significa eso? Que tenemos un grupo de Telegram en el que estamos 20 personas, 7 de ellas con derecho a voto, 7 editores senior con derecho a voto, y ahí revisamos el artículo bien, contrastamos, preguntamos al editor si tenemos dudas, le damos 1000 vueltas y tiene que haber 4 personas, por lo menos, que lo aprueben y ningún veto. Todos los editores que tenemos derecho a voto tenemos derecho a veto. Si alguien dice que no le convence un tema de manera argumentada, ese tema no sale. Entonces, bueno, os podéis imaginar las cantidades de discusiones que tenemos y las cantidades de artículos que a veces no salen porque consideramos que no cumplen los estándares. Esta es la metodología de Maldito Bulo. La metodología de Maldito Dato, que, como os decía, es la parte que verifica lo que dicen los políticos y que también hace periodismo de datos, también pasa a varios niveles. El redactor elabora su artículo basándose, pues en este caso, más bien en fuentes de datos, en declaraciones públicas, en las fuentes originales, bases de datos, etcétera, y eso es revisado tanto por el coordinador como por el jefe de redacción y suele haber bastantes más ojos ahí también, y una vez que todos los niveles están de acuerdo, se puede salir a decir que lo que ha dicho un político, por ejemplo, es falso. También hay que aclarar que no todo lo que dicen los políticos es verificable. Si un político o un personaje público dice mucho o dice bastante,
en una declaración, eso no es cuantificable. No podemos cuantificar ni el mucho, ni el bastante, ni algo que están diciendo a futuro. Podemos verificar datos y hechos. Entonces, no todo se puede verificar. Esa es la metodología de Maldito Dato. En Maldita Ciencia funcionamos un poco cuando hay cosas que son bulo, pasan la metodología de bulo, y también estamos haciendo muchos artículos divulgativos, sobre todo ahora en esta época de pandemia. Tenemos un consultorio semanal, al igual que Maldita Tecnología, y después también trabajamos en base a la colaboración. Ya Desiree ha mencionado algunos de los proyectos, como pueden ser Comprobado, los proyectos de la Unión Europea. Ahora estamos haciendo también un proyecto con Google, varios verificadores europeos, para ver cuáles son las desinformaciones que más se están moviendo a través de las redes con la pandemia, y en muchos casos coinciden en muchos países, como decía Desiree, hay cosas que estamos viendo en diferentes países, y nosotros también colaboramos con medios de comunicación, como Onda Cero, que es una de las principales radios aquí en España, con la que estamos a diario, Radio Nacional, que es la radio pública. Estamos 3 días a la semana con ellos, y con el diario.es, que es un diario digital de referencia en España. También estamos a diario, hemos colaborado en debates en directo, por ejemplo, en la televisión pública hemos hecho fact-checking a los políticos en directo, cosa que no es tampoco demasiado fácil, porque os podéis imaginar, hay cosas que ya más o menos están controladas, pero hay datos que hay que rebuscar mucho. Y a través de los medios de comunicación también nos sirve para tener una difusión muy amplia, más allá de la que conseguimos a través de nuestras redes sociales, nuestras listas de WhatsApp, canal de Telegram, etcétera. Pues muchas gracias, Laura, y cerramos esta presentación con Cecilia Derpich. Ella es subeditora de investigación del diario chileno El Mercurio y también es la responsable de la sección El Polígrafo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días desde Chile, muy buenas tardes a todos los que están allá en España, a las copanelistas, y también a todos los que nos ven desde distintas partes de Latinoamérica, como hemos estado viendo en el chat. Quiero comenzar por dar un especial saludo y agradecimiento a la embajadora Serbudaki de la Unión Europea y a EFE por la invitación, y también quiero partir celebrando esta mesa de mujeres en que estamos discutiendo y conversando sobre el chequeo. Todos sabemos que las mujeres estamos subrepresentadas en los medios de comunicación, y la verdad es que en el fact-checking ocurre una situación bastante diferente. De hecho, en más de la mitad de los proyectos de fact-checking activos en América Latina están dirigidos por una mujer, y eso es un gran motivo para celebrar y hacer el punto antes de comenzar. A mí me pidieron que contara un poco la historia del polígrafo y cómo se ha insertado en la idiosincrasia chilena. Y bueno, esto es porque el polígrafo es uno de los primeros proyectos de fact-checking, no solamente en Chile, donde fue el primero, sino que también dentro de América Latina.
me refiero a proyectos dentro de un medio de comunicación, y también es de los primeros que nació cuando comenzó el boom del fact-checking después del año 2010, cuando PolitiFact ganó el premio Pulitzer. Y por eso elegí mostrarles ese video que tiene toda esta estética antigua, porque la verdad es que es de 2013 y ya han pasado bastantes años desde que comenzó la historia. Nosotros nos planteamos ese año cómo cubrir de manera diferente las elecciones presidenciales que teníamos en vista durante el año 2013, y ahí, viendo muchos modelos internacionales, pensamos que seguir una fórmula similar a la de PolitiFact y comenzar a hacer fact-checking en Chile podía ser una buena idea, y lo que hicimos fue ir hasta Estados Unidos y capacitarnos con el equipo de PolitiFact, que nos enseñó su metodología de verificación de 7 pasos y todo el proceso, el cual nosotros replicamos y chilenizamos, en el sentido de que las mismas calificaciones o las mismas secciones que ellos tenían, como por ejemplo el flip-flop, nosotros lo convertimos en la vuelta de carnero, con todo esto que ustedes veían de estos monos que dan vueltas diseñados. La verdad es que partimos con 3 secciones: la sección de verificación del discurso público, la sección vuelta de carnero, muy similar a Maldita Hemeroteca, en Maldita, donde buscábamos los cambios de posición de los políticos, y también verificación de compromisos públicos. Todo esto siempre en la edición dominical de El Mercurio, ya que lo veíamos como un esfuerzo de más largo plazo. Y también comenzamos a hacer chequeos un poco más largos y derivar en investigaciones, como el caso Firmas, que en Chile descubrió que había candidatos presidenciales que no cumplieron con los requisitos que tenían que cumplir ese año, las que les mostrábamos en el video: plagio en el Congreso, basura, etcétera, y todas muy importante utilizando la ley de transparencia chilena, que como ustedes saben es una de las precursoras en América Latina, y acceso a la información pública. En el inicio el chequeo fue bastante difícil en Chile porque no estaba justamente la cultura de poder chequear a los políticos. Entonces nosotros llamábamos por teléfono a una autoridad y le decíamos que estábamos llamando al Mercurio, que estábamos chequeando la filmación, y claramente la recepción no era de las mejores. Pero cuando comenzó a avanzar la sección y los políticos vieron que se trataba de una sección seria, y ahí obviamente también tuvimos muchísimo respaldo del diario y también de nuestro propio trabajo periodístico, la verdad es que empezó a tomar fuerza, empezó a tomar vuelo, y comenzó a hacer un ejercicio periodístico de escrutinio que nosotros sentimos que ha sido un aporte durante todos estos años. Es así que llegan nuevamente las elecciones del año 2017, y en una investigación de más largo aliento que estábamos realizando nos dimos cuenta de la presencia de desinformación, o de lo que se llama noticias falsas, aunque sabemos que no son noticias ni solamente son falsas, pero no son noticias, de desinformación en general. Y ahí entonces empezamos a notar que esto que nosotros pensábamos que era una realidad que se vivía en Estados Unidos o que se había vivido en la campaña brasileña, también estaba afectando la democracia en Chile y era un fenómeno presente. Esto fue a fines del año 2017, y en 2018 tomamos la decisión de comenzar de manera fija una sección para desmentir las desinformaciones que unimos a la verificación del discurso público. Tal como mencionaba Laura, las noticias falsas siguen las tendencias de las informaciones que son las que más relevancia tienen en un minuto dado. Entonces, en el año 2018, uno de los debates más importantes que había en Chile era, por ejemplo, la ola migratoria que estábamos recibiendo, y justamente las noticias falsas que mayormente circulaban tenían que ver con migración, con seguridad ciudadana, con minorías, etc. Esta sección de desinformación, la verdad es que fue bastante exitosa dentro de la verificación del discurso público, y estábamos, digamos, en eso hasta que el año pasado viene en Chile el estallido social, en octubre de 2019, y obviamente eso provocó no solamente
Sí, Cecilia, te hemos perdido. Bueno, parece ser que hemos perdido por un momento la conexión con Cecilia Derpich. Ella estaba hablando justamente de la repercusión que tuvo el fenómeno de los bulos, de la desinformación, justamente cuando el 18 de octubre del año pasado se produjo lo que se ha dado en llamar el estallido social en Chile, y eso fue un caldo de cultivo para que en las redes sociales y también en otros medios se produjera una suerte de efervescencia, de rumores, de desinformación, de noticias no suficientemente contrastadas, pero también otras que tenían la intención de generar determinados impactos en los comportamientos de la comunidad, en lo que estaba ocurriendo en ese momento. Esto, como hemos visto, también se ha visto acrecentado en los últimos días con la situación de la crisis provocada por la pandemia del COVID-18. Vamos a ver si podemos retomar la conexión con Cecilia Derpich. Ya la tenemos de nuevo. Acá estoy de vuelta, mil disculpas, pero como ustedes saben, el sistema está bastante sobreexigido ahora que estamos trabajando desde nuestras casas, así que cuesta mucho conectarse. Como les decía, el año 2019, en octubre del año pasado, tuvimos este fenómeno o esta crisis social en Chile que se ha llamado el estallido social, y como ocurre en todos los tiempos de crisis y como hemos visto también ahora durante la pandemia del coronavirus, esto transformó nuevamente las exigencias respecto de la necesidad de veracidad que tenían nuestros lectores y las personas en Chile en general. Por lo mismo, nosotros aumentamos nuestra frecuencia de publicación, pasamos de ser dominicales a publicar todos los días o cada vez que nosotros sintiéramos que era necesario. Fue una exigencia metodológica bastante importante porque, como también le pasará al resto de las panelistas que están acá, hay muchas informaciones que uno sabe que probablemente no son verdaderas, pero cuesta mucho verificar porque no se tiene completo acceso a la información o no se tiene el dato exacto que corrobore la información. Entonces, en el caso chileno, para el estallido, circularon muchísimos videos, muchísimo material que nunca pudimos verificar o que nos costó mucho verificar, la verdad, porque nosotros sí aplicamos un estándar con exigencias metodológicas para hacerlo. Y otro fenómeno que ocurrió también en Chile durante el estallido es el surgimiento de muchísimos proyectos de fact-checking. En un minuto fueron más de 19 proyectos de fact-checking, de los cuales no todos se encuentran activos ahora, pero la verdad es que fue un gran momento para esta actividad y una gran noticia que nos alegró muchísimo a todos. Y estábamos, bueno, saliendo del estallido social y preparándonos para elecciones y cambios constitucionales en Chile este año, cuando nuevamente viene la pandemia del coronavirus, que al igual que todo el mundo nos puso nuevamente exigencia. Y la verdad es que aquí la exigencia principal era lo que comentaban hace un rato, que es que las noticias falsas que circularon o la desinformación que circuló mayormente tenía que ver con hechos que afectaban la salud de las personas. Entonces, si bien es muy grave cuando un político dice frases falsas porque afecta a la democracia, cuando una persona cree que tomar cloro va a ayudar al combate del coronavirus porque podría ser una cura, la verdad es que eso ya atenta directamente contra la salud. Y eso es lo grave de las desinformaciones que circularon en este tiempo, juntas con otras que movilizaban justamente el miedo, que hacían que la gente corriera a los supermercados, y la verdad es que todo eso fue o ha sido bastante complejo. Para finalizar, yo creo que, al igual que se mencionó hace un rato, hay varios desafíos que tenemos nosotros como chequeadores. Primero que todo es extender el alcance de los chequeos que realizamos. ¿Por qué? Porque la desinformación corre muchísimo más rápido que las verificaciones que nosotros podemos hacer. Y eso la verdad es que nos pone un gran elemento en contra,
sobre el cual tenemos que pensar qué podemos hacer. Y segundo, como decían recientemente, también es la detección de las conversaciones que está teniendo la gente, porque obviamente en redes abiertas es muchísimo más fácil y por eso podemos utilizar Twitter, Instagram, TikTok o lo que se esté utilizando abiertamente, pero lo que pasa en WhatsApp, que es una red semicerrada, es mucho más difícil de detectar y ahí entonces necesitamos también siempre muchísima colaboración y ayuda de la comunidad para poder hacer nuestro trabajo. Muchísimas gracias y esperamos las preguntas. Bien, y una vez finalizadas las presentaciones, a continuación vamos a pasar al conversatorio. Les pido a nuestras ponentes que se sientan en la libertad de participar en cualquier momento. No es necesario, por supuesto, que sigan un orden predeterminado. Esto queremos que sea un debate abierto, dinámico, y por eso en la segunda parte también vamos a dar entrada a las preguntas del público. Les recuerdo que a la derecha de su pantalla tienen una columna donde pueden hacernos llegar sus preguntas. A mí me gustaría empezar el coloquio planteándole a nuestras invitadas ¿quién está detrás realmente de la desinformación? Recordamos todos el caso de Cambridge Analytica, que tuvo la señora embajadora nos lo recordaba al comienzo del conversatorio, que tuvo hay ocasiones en las que hay incidencia en los procesos políticos de los países, pero ¿quiénes son los malos en esta historia? ¿Hay organizaciones o son iniciativas individuales de personas que emplean las redes sociales? Es para mí de responder. Adelante. Sí. Pues no sé qué pasó con mi video, entonces yo no me veo. Ah, ok. Ya la tenemos de nuevo. Sí, gracias Manuel, a ti, gracias a las fantásticas exponentes. Y quiero decir también a Cecilia, yo soy una ávida usuaria de polígrafo. Casi comienzo por ahí antes de leer el resto. Y quiero decir también a las otras colegas que el fact-check de los medios para mucha gente ahora es casi la primera entrada antes de comenzar a ver lo que está en el interior, que significa que al final ya hay una civilización. Pero para volver un poco a la pregunta de Manuel, ¿no? Es muy difícil de decir siempre quién es la fuente de la desinformación. A la Unión Europea, evidentemente, lo que mucho fue el enfoque principal era cuando las fuentes de desinformación son fuentes estatales. No olvidemos, por ejemplo, que la desinformación está para muchos países como Rusia. Rusia lo dice abiertamente. Para Rusia eso forma parte de su warfare, de sus instrumentos de guerra. Entonces, y yo creo que algo también el COVID está probando otra vez, es la guerra de las narrativas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que hay países, hay instituciones estatales atrás que coordinan desinformación por varias razones. Hay varias razones por qué un ente estatal quiere hacer eso. Primero, antes que nada, en el mundo de relaciones internacionales, evidentemente, hay entes que quieren, por ejemplo, atacar el multilateralismo, comprobar que el multilateralismo no sirve para nada. O promover una agenda en el ámbito de los valores. Esta historia como que los valores fundamentales, los derechos humanos, es una invasión del Occidente en contra del Oriente, ¿no? O para poder promover un sistema de gobernanza frente al otro. Mira las democracias cómo están fallando en la guerra contra la pandemia y solamente un Estado central así puede dar mejor. O porque están tratando de jugar al ámbito internacional sobre digamos, la reputación de grandes cosas. La grande ataque, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, a la 5G, que son todas las historias de, no sé cómo se dice en español, las teorías de conspiración, ¿no? Uh-huh. Entonces,
Hay actores estatales y hay actores paraestatales. Evidentemente también hay actores privados. Si una empresa quiere atacar a la otra y decir que la otra nos va a matar porque pone espías en toda nuestra casa, porque utiliza un canal o otro, también. Lo más importante yo creo que aquí es de ver que hay una intencionalidad, hay una capacidad de despliegue muy grande y hay un objetivo atrás. Pero yo quería un poco subrayar una cosa muy importante para los que estamos tratando de luchar contra este fenómeno que lo consideramos muy peligroso, como yo le he dicho, a lo que dijo Laura. Hay varios factores que están... ciudadanía a lo que estamos tratando de hacer dentro de las políticas públicas, dentro de las medidas que estamos tomando. Entonces, hay dos patas, y ahí hablo un poco de la experiencia como usuaria de las noticias, usuaria de la información, como una ciudadana curiosa de saber qué pasa en el mundo, ¿no? Una cosa es verificar lo que uno dice, si es verdad o si no es verdad, porque uno puede mirar las consecuencias graves de la seguridad, de la gobernabilidad, y yo creo que Cecilia se refirió también al estallido social de Chile y los demás, a la ciencia y todo. Pero la otra cosa es de una manera proactiva, primero reganar la confianza de las ciudadanías. Salir de una manera más proactiva, explicar el qué se hace en el ámbito de las políticas públicas y por qué se hace. También es muy importante abrir el debate a los usuarios, escuchar a los usuarios. Yo creo que la lucha contra la desinformación tiene que seguir la misma fórmula para cada política pública que ponemos en marcha. Escuchar, reconectar, guiar, recobrar la confianza y recobrar un debate público serio, inclusivo y sostenible. Eso es que yo quería decir. Ajá. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna de nuestras ponentes que quiere intervenir. Sí, yo, si me permitís, primero incidir en la razón que tiene la embajadora en la responsabilidad también del público, ¿no? La desinformación no se difunde solo porque alguien la cree, sino porque los demás la compartimos. Entonces, cuando uno no está seguro de si algo que le ha llegado por WhatsApp o por Facebook, por cualquier lugar, es cierto, no lo compartamos. Es muy fácil, todos tenemos el dedito muy rápido a veces, pero es mejor pararse un segundo y no compartirlo. Y muchas veces también hay que tener una especial atención en las cosas que refuerzan nuestras creencias. Porque cuando vemos algo que quizás todos tenemos al final, ¿no?, nuestras propias creencias políticas y de todo tipo, y cuando vemos algo que choca con esas creencias, tendemos a desconfiar más de ello. Pero a veces cuando vemos algo que corrobora nuestras creencias, aunque nos suene un poco raro, como que levantamos un poquito la mano y un poquito el listón, y también en esos casos hay que ponerlo a veces en cuarentena e incluso más para luchar contra nuestros propios sesgos. Y luego, respecto a quién está detrás y quiénes son los malos, muchas veces no es fácil saberlo. Hay desinformaciones, como decía antes, que son un mensaje, un audio de WhatsApp que ha creado alguien que lo ha empezado a difundir entre sus conocidos, entre sus grupos de amigos, y que llega a miles de personas. Y a veces llegamos a saber quién es esa persona y a veces no. Entonces es complicado. Luego hay webs que difunden desinformación y bueno, ahí se ve quién lo está difundiendo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una extensión que se puede instalar en Google Chrome y en Firefox, con el que si tú te metes en una página web que ha publicado desinformación que nosotros tenemos desmentida, te salta la cantidad de desinformaciones que hemos desmentido. Hombre, si tiene una o dos, pues seguramente
pueda ser que el medio haya cometido una equivocación. Si tiene 50 desmentidos, como tenemos algún caso, es probable que sea una web desinformadora y nosotros ni siquiera lo llamamos medio de comunicación porque consideramos que se dedica a otra cosa. Y luego, como decía Desiree, hay desinformación que a lo que va es a timar y a quedarse con tus datos y con tu dinero. Y lo estamos viendo, o sea, parece que eso como que no es tan importante, pero lo es porque timan a la gente. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con la pandemia. Han circulado montones de mensajes de WhatsApp que te dicen que te van a dar una ayuda alimentaria si clicas en un enlace. Es mentira, no te van a dar ninguna ayuda alimentaria y lo que quieren es quedarse con tus datos y a veces incluso con tu dinero, que lo comentaba antes Cecilia. Entonces, la información es un fenómeno mucho más amplio. En ocasiones podemos llegar a saber quién está detrás y en otras ocasiones no. Y la intencionalidad es importante, pero hay veces en las que algo que comienza siendo un contenido satírico, esto es muy discutible, pero bueno, se empieza a viralizar como un pantallazo y la gente se lo acaba creyendo y en el momento en el que eso se está difundiendo y la gente se lo acaba creyendo, se convierte en una desinformación para nosotros, aunque el origen no haya sido una desinformación. Y hemos visto, por ejemplo, en España en la pandemia también, algunos mensajes que eran unos chistes que te decían a partir de este día vas a poder pedir una ayuda de 200 euros y te ponían un link. Si tú pinchabas en el link te salía una foto de un mono haciendo un bonito gesto con el dedo. Pero es que mucha gente no pincha en ese link. Entonces, cuando nos lo ha preguntado una persona, pues no entramos. Pero si nos lo preguntan 15, pues hombre, primero le dices, oye, pincha en el link y luego se lo dices a todos. Pero llega un momento en el que es fácil hacer un artículo al respecto. Laura, tú has hecho mención a un fenómeno muy interesante que es el de la disonancia cognitiva. Esa tendencia que tenemos a creer aquello que previamente queremos creer. Y los algoritmos ayudan mucho seleccionando, mostrándonos las noticias con las que estamos de acuerdo a priori. Yo le preguntaría a Cecilia, Desiree, también a la embajadora, también, por supuesto, si vosotras creéis que esta disonancia cognitiva, esta tendencia a creerlo, aquello que está en línea con nuestro principio y nuestros valores, es un terreno abonado para el desarrollo de los bulos, de la desinformación. Pues yo creo que sí, totalmente. En eso se basan los que generan desinformación, ¿no? Hacen el mensaje sabiendo que sobre todo va a calar en la gente que está predispuesta a creer en ese mensaje. Y esa también es la desventaja de hacer fact-checking en ese público, o sea, de que ese público perciba el fact-checking como algo útil, ¿no? Cuando yo creo que verificas un contenido que tú te quieres creer pero que te están diciendo que no es verdad, pues te cuesta, ¿no? Te cuesta admitirlo en ocasiones. Y de ahí también alguna de las críticas que se hace a las organizaciones que hacen verificación. Yo creo que en ese sentido. Así que, como decía Laura, pues también es responsabilidad última de todos nosotros, todo el público que recibimos mensajes, de cuestionarnos nuestras creencias e ir un poco más allá, de no porque nos envíen un mensaje a alguien de confianza creerlo a ciegas, ¿no? O porque simplemente nos parezca algo sexy o algo interesante lo que nos están contando. Y creo que eso es una labor además, junto a la verificación, es una labor de educación y una labor cultural que va a costar tiempo, pero que es fundamental y que a lo mejor pues no sé, en unos años estamos todos más preparados para afrontar este reto. Pero, a ver, la embajadora de la Unión Europea hacía mención a la campaña que algunos gobiernos, algunos países abiertamente declaran que tienen de difundir estos bulos, estas fake news. Bueno, ya a partir de ahora no voy a decir fake news, Laura, lo tengo muy claro, voy a decir siempre bulo, desinformación. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que a mediados de los 80 se produjo un fenómeno bien interesante. ¿Os acordáis de aquello de que el SIDA se había creado en un laboratorio de Estados Unidos para perjudicar a la comunidad negra y a la comunidad gay, etcétera, etcétera? Bien, aquello fue una fake news, una noticia falsa, aunque si es noticia no es falsa, pero bueno. Y fue algo que sembró el Departamento de Desinformación de la KGB, que en aquella época se llamaba Medidas Activas, un nombre muy curioso. Tardó aproximadamente 1 año y medio en que esa noticia, que fue sembrada en un diario, en un periódico de la India, llegara hasta el New York Times e incluso
el propio conductor estrella de CBS, Dan Rather, se acabó haciendo eco de este bulo. Sin embargo, hoy en día es mucho más rápido. Vosotros estáis haciendo mención a la circunstancia de que en algunas ocasiones involuntariamente replicamos esos bulos. Pero, ¿qué marca la diferencia entre una información pretendidamente falsa que se difunde con intención y otra que es simple y llanamente una noticia errónea? Yo creo que ahí hemos también sufrido cambios y mutaciones que estamos analizando respecto de las noticias falsas. Cuando comenzó este fenómeno de la desinformación, y hay mucha gente que lo estudia, si bien no es una ciencia, sí se puede estudiar con las herramientas de la ciencia de la comunicación, siempre se dijo que la desinformación venía de dos caminos. Uno, porque era intencional, o sea, yo quiero perjudicar a alguien o instalar un discurso como este que tú estabas diciendo en contra de cierto grupo de la población, y si no, la otra vía eran personas que querían ganar dinero. ¿Por qué? Porque ponían una página, inventaban informaciones, tú hacías clic y con eso ellos ganaban. Pero la verdad es que ahora esas fronteras y esas creencias que nosotros teníamos del fenómeno se han ido modificando, como decían recién mis compañeras del panel. Entonces, la verdad es que ahora muchísimas cosas pueden ser una noticia falsa o una desinformación. Podría ser, por ejemplo, un audio o un video que alguien le mandó a su familia y se viralizó. Podría ser alguien en Twitter que quiso instalar, pero que quizás no quiere ganar dinero ni tampoco quiere perjudicar a nadie, sino que quiere tener más seguidores en su cuenta. Digamos que es un fenómeno bastante líquido y que recién estamos visualizando cómo se comporta. Entonces, no es que sea tan clara esta barrera de la intencionalidad o no, sino que pueden ser muchísimas cosas. Lo que mencionaba Laura también respecto de la sátira, hay muchos que no consideran que la sátira sea una desinformación, otros que consideran que sí, pero la verdad es que es un mensaje que puede parecer muy gracioso y que alguien con ese humor podría entenderlo, una persona mayor o alguien que no entiende su humor puede creer perfectamente que se trata de una información real y puede tener, no sé, una actitud frente a ella como si fuera una noticia. Y ahí yo me quiero enganchar un poco de lo que decía la embajadora Sefudaki respecto de el tema de la confianza, porque pasa que las personas obviamente están en una crisis de confianza, no solamente en los países en que hemos vivido crisis sociales recientes, sino que también esta situación de pandemia, de encierro, de no saber qué va a pasar, obviamente a todos nos inseguriza y nos hace buscar respuestas. Y si yo no tengo confianza en las instituciones, no creo en el gobierno, no creo en la iglesia, no creo en los medios de comunicación, por supuesto que voy a buscar las respuestas dentro de mi círculo, dentro de las personas en las que tengo confianza, y claramente si, no sé, mi tío o mi tía me mandan una desinformación, probablemente yo voy a creer porque también estamos en una situación donde estamos un poco perdidos frente a las circunstancias. Entonces, por eso también estas situaciones de crisis permiten que la desinformación avance más rápido. Para cerrar este punto, yo creo sí que es súper importante la labor que estamos haciendo los chequeadores. De hecho, en Chile hubo un estudio de la Universidad Católica durante el estallido social que mostraba que el 80% de las personas no creían en las instituciones, no creían en los medios de comunicación, pero que ese mismo 80% sí creía como positivo y veía con buenos ojos el trabajo de las personas que hacíamos fact-checking. El problema es que ese trabajo era reconocido solamente por un 20% de los encuestados. Por lo tanto, lo que hace falta es poder difundir de mejor manera nuestro trabajo. Desiree, Cecilia, Laura, ¿vosotras creéis que el trabajo que hacéis de verificación de la información, de fact-checking, es suficiente para frenar el problema, para atajarlo? ¿Creéis además que la verificación de la información se va a convertir en un elemento indispensable en el periodismo a partir de ahora? Yo, creo que es necesario el trabajo que hacemos porque obviamente un medio de comunicación
digamos, tradicional, aunque sea online, no puede verificar todas las cosas, por ejemplo, que circulan por redes sociales. Cada tanto verifican algunas cosas, pero no pueden dedicarse a todo. Entonces, en ese sentido, creo que sí, que nuestro trabajo es fundamental. Creo que la verificación no es que se vaya a convertir, es que creo que ya debería ser y siempre debería haber sido una parte fundamental del periodismo, porque una parte básica del periodismo es la verificación. Lo que sí creo es que hay que tener herramientas en todas las redacciones para saber verificar, por ejemplo, fotografías, vídeos, antes de de tomarlos como si fueran real, como si tuvieran el origen que se supone que tienen y antes de ponerlos en circulación y darles más amplificación. Entonces, creo que esa parte sí es muy necesaria en los medios de comunicación, que se formen para ello. Y aparte, creo que es fundamental, como decía antes Desiree, creo que era la educación. La educación es la otra gran pata para concienciar a la población y para crear una masa crítica que no se crea cualquier cosa que le llegue por las redes sociales. Y eso lo estamos haciendo los fact-checkers, lo estamos haciendo desde los equipos de verificación, pero también tiene que venir por parte de las instituciones, tiene que venir por parte de que se eduque en los colegios, de que haya cursos para gente mayor, porque esto afecta a todos los rangos. No nos pensemos que solamente a un rango de personas, a cada uno nos toca en lo que nos toca. Y después también la responsabilidad de las instituciones en contribuir a deshacer la información, digamos, proporcionándonos a los periodistas los datos. Justamente lo que quería preguntar. O sea, los gobiernos y las instituciones se dicen preocupados por este problema, pero luego, a la hora de la verdad, en vuestro trabajo, ¿os encontráis con que os ayudan, os facilitan el acceso a los datos, a la información? Tenemos el caso de España, el caso de Chile. Me gustaría que nos hablarais cuál es vuestra experiencia en el trabajo cotidiano. ¿Os encontráis con apoyo o más bien con trabas? Bueno, yo creo que como contaba antes Cecilia, cuando empiezas a trabajar en esto, es algo nuevo, no te tienen, no sé, identificado, localizado, ¿no? Entonces, al principio les cuesta responder a las peticiones o tienen más reticencias. Conforme pasa el tiempo se acostumbran y luego lo que tenemos en España, yo creo que comparado con otros muchos países, pues sí que tenemos datos sobre muchas cosas, datos públicos, instituciones sólidas de estadísticas y bueno, con eso se puede funcionar muy bien. También tenemos la ley de transparencia desde hace ya unos años, creo que son 7 años. Es verdad que no es fácil ejercerla porque muchas veces haces una solicitud, te la tumban, tienes que volver a hacerlo, tienes que hacerlo muy bien para que no te la nieguen. Pero bueno, es un trabajo de un poco de una labor de zapa, ¿no? De insistir muchas veces y por eso es un trabajo lento también en ocasiones. Pues esperar hasta que te proporcionan el dato, investigar y luego también hay algunos aspectos, no sé, supongo que a lo mejor a Laura, a los compañeros de Maldita les habrá pasado. Cuando se difunde el rumor de que hay un montón de manadas de menas en España, por ejemplo, si tú quieres obtener datos sobre las estadísticas o el número de delitos relacionados con violaciones múltiples, pues es algo que no existe. Que no existe porque a lo mejor hasta ahora no había sido un problema con una visibilidad pública suficiente como para hacer un registro específico para eso. Entonces, pero bueno, gracias a esto también, pues a lo mejor se empieza a estudiar desde las instituciones la necesidad de recoger información sobre este tipo de delitos. Entonces, bueno, yo creo que sí que muchas veces es difícil encontrar datos y que por eso este trabajo requiere mucha paciencia. Sí, perdón, antes de que, ya que estamos hablando de España, o sea, es verdad que tenemos una ley de transparencia que a veces no es fácil, que hay que recurrir, que tardan más de lo que deben a veces no te responden. Depende también de comunidades autónomas, aquí en España va por regiones también y hay algunas que funcionan muy bien, otras no tanto. Y luego los gabinetes de comunicación de las instituciones públicas, pues depende. Hay veces que te dan la información y otras veces que a veces consideran que eso es una tontería lo que tú le estás preguntando. Y esa tontería que le estás preguntando tiene miles de compartidos en Facebook o en Twitter. He de decir en favor de la Unión Europea, aquí por ejemplo, que suele responder bastante más rápido y responde. Tuvimos un caso en Maldita en el que estaba implicada, era la Unión Europea, Alemania, la Cancillería alemana y 2 ministerios aquí en España. Respondieron antes la Cancillería alemana
y la Unión Europea que los ministerios españoles. Entonces, yo cuando nos preocupamos mucho cuando se preocupan mucho desde la política por la desinformación, creo que una de las primeras cosas que tienen que hacer es responder a los periodistas que nos dedicamos a desmontar la desinformación. Me gustaría también, sí, efectivamente, conocer cuál es la experiencia precisamente en Chile, donde tenéis muy a flor de piel todos estos asuntos, precisamente a raíz también del estallido social. En el caso de Chile, yo también creo que ha habido o está habiendo una transformación respecto de la valoración del trabajo que se realiza, así como pasó en un inicio, en que llamábamos a las autoridades para preguntar por sus frases y no entendían el ejercicio. Yo creo que hay muchas instituciones que todavía no entienden que la desinformación corre más rápido que la información que ellos quieren instalar o que la información correcta. Entonces, si yo llamo a un ministerio o llamo a una autoridad para preguntar por una noticia falsa o una desinformación que da vueltas en Twitter, probablemente la primera respuesta sea es que yo no me hago cargo de fakes, no me hago cargo de este tipo de información porque sienten que es una pregunta un poco ridícula, ¿no? Pero la verdad es que eso que ellos sienten, que es como una pregunta un poco ridícula, está siendo repetido y viralizado y creído por un montón de personas a las cuales ellos ni siquiera se imaginan que pueden llegar. Entonces, esa responsabilidad institucional de entender que así como el mundo de los medios ha ido cambiando también la manera en que nos informamos, y ahora muchas personas, muchísimas personas, o más personas que se informan por los medios, se informan por las redes sociales, hay que entender esa naturaleza. Por supuesto, nosotros también tenemos marcos institucionales que nos ayudan. Les mencionaba que la ley de transparencia chilena es una de las más antiguas que existe en Latinoamérica junto con la mexicana, y eso obviamente ayuda bastante. Lamentablemente los tiempos son muchísimo más largos que los tiempos de reporteo, y también respecto a las estadísticas, obviamente las estadísticas no están absolutamente desagregadas como uno quisiera o necesitaría, o como la opinión pública pide, y eso siempre es un problema. Y también hay muchas estadísticas que no existen. Por ejemplo, ayer nosotros chequeábamos una historia respecto de que en una comuna de Chile se habían detectado más de 500 deliveries, motoristas de delivery, con coronavirus, lo que era claramente algo falso, pero la municipalidad respectiva no tenía el dato verdadero respecto de cuántos sí. Pudimos conseguir con la policía que había solamente una persona contagiada, y no era un motorista, pero aún así nunca pudimos saber cuántos motoristas de delivery habían sido controlados y tener un número exacto. Entonces, ese es el tipo de barreras a las que nos vamos enfrentando. Sin duda que es un problema grave que no solamente afecta a redes sociales, sino incluso a veces en ámbitos políticos y en esferas y círculos que se supone que están muy bien informados. Nuestro amigo periodista y diplomático Fernando Reyes Mata nos comenta por el chat el caso de la portada falsa de la revista Time, que traía el rostro de Donald Trump con el bigote de Hitler. Dice que incluso en personas que están muy enteradas, ex embajadores, etcétera, etcétera, que son los que integran el Foro de Política Exterior en Chile, se tardó un par de horas en comprobar, en verificar que eso era una portada falsa. Me gustaría precisamente, al hilo de este comentario de Fernando, dar entrada a las preguntas que nos están haciendo llegar los asistentes, porque el tiempo se nos está echando encima. Y hay una que me parece muy interesante, de Lucas Aguayo. Él dice: la credibilidad de los medios tradicionales ha ido bajando y la gente, sobre todo los más jóvenes, están creyendo en medios alternativos que se alojan en redes sociales y que en muchos de los casos no tienen ética alguna. ¿Cómo se puede combatir las fake news desde estos medios? Bueno, yo creo que una tarea de los medios tradicionales, los que no somos nativos, por decirlo así, es llegar al público joven, sabernos comunicar bien para que ellos quieran leernos, aparte de ofrecer calidad. Como decía antes, creo que es bueno ser cada vez más transparentes y que ellos entiendan pues, todo el proceso informativo.
porque la gente quiere saber cada vez más cosas del periodismo. Sí que tenemos que adaptar el mensaje a esta audiencia, porque de otra forma no van a tener ningún interés tampoco en acercarse a nosotros. Y bueno, pues combatir este tipo de medios que surgen, simplemente hacer verificación, pues es una de las opciones, ¿no? Y eso. Yo creo que fundamentalmente adaptar el mensaje a lo que se está demandando. Un mensaje sólido, un mensaje pues basado en hechos, de nuevo, con las prácticas periodísticas que hemos aplicado toda la vida, pero que sea atractivo para la gente que está acudiendo sobre todo a redes sociales. A mí me gustaría indicar que no es un problema solo de los jóvenes, ni mucho menos. O sea, Es verdad. de hecho, mucha de la gente que cree o que comparte esos contenidos es gente mayor que porque los jóvenes es verdad que se han creado en un ecosistema un poco más alejado de los medios tradicionales, pero pasa con gente que llevamos o que llevan escuchando y viendo y leyendo medios tradicionales toda la vida y que eso se comparte muchas veces sin lo que nosotros llamamos el ancla, ¿no? Te comparten una foto y ¿de dónde sale eso? ¿Cuál es el origen? Entonces, nosotros insistimos mucho en dar algunas claves como esa, busca el link, no te creas solamente algo porque tenga apariencia de noticia, conoces el medio y de dónde sale esa web, ¿te suena de algo? Son periodistas reales los que están detrás, pero vamos, no creo que afecte solo a gente joven. Bueno, vamos con otra pregunta del... Perdón. Manuel. Sí. Manuel, sí. No, desde punto de vista de la Unión Europea, la manera eventualmente que se podía tratar de dar una respuesta a los fake news, a la desinformación que emana de los social media, es justamente ya un código de prácticas sobre desinformación, un acuerdo con las grandes plataformas. De hecho, ellas, cada día más, quizás puede ser mucho más, tratan de verificar e identificar todo lo que es perjudicial, todo lo que es desinformación, lo bajan de las plataformas. Eso es una manera. Y la otra manera, efectivamente, es no solamente la educación digital de la ciudadanía, pero la educación misma de la gente, que tienen que fomentar un espíritu crítico, la capacidad de análisis y de las ganas de curiosidad, de investigación, de comprobar varias fuentes antes de creer todo lo que está ahí. Entonces, no solamente por ley, pero también con códigos de buenas prácticas, códigos de autorregulación, recuperar la confianza, evidentemente, con muy altos estándares entre el periodismo tradicional y la ciudadanía, pero también lo que dijeron todas las colegas ahí y todas las expertas, con un diálogo constante con la ciudadanía. Yo creo que cuando un ciudadano quiere una información, la ley de transparencia es por esto, tiene que poder obtenerla y obtenerla rápido y de una manera eficaz. Creo que eso es las tres partes. Vamos ahora con dos preguntas que se parecen bastante. Fíjense, cuando un personaje público, nos dice Paula Vallarte, es pillado, mintiendo y un sistema de verificación como lo que vosotros dirigís lo demuestra, no creen que tendrían que pedir disculpas. Creo que la mentira estos días no sale demasiado cara y el reconocer que han manipulado los datos tendría que ser necesario. En este mismo sentido, tenemos también una aseveración de otra asistente del público, de Concepción Martín, que dice: el periodismo siempre ha sido una piedra incómoda en el zapato. Considerando que el chequeo arroja luz sobre desinformaciones, ¿cuáles son las principales amenazas en el enfrentamiento con el poder? ¿De qué manera reaccionan políticos y organismos cuando son cazados, pillados? En fin, se parecen un poco estas dos preguntas. Yo creo que la intencionalidad que tenga un político, un personaje público, es bastante debatible. Muchas veces el personaje público obviamente puede estar diciendo esta frase manipulada para querer instalar un discurso y construir realidad. Esa puede ser una opción, pero también muchas veces esa persona se está equivocando
y todos tenemos derecho al error. Lo importante es la labor nuestra de hacerlo ver. Por eso nosotros, por ejemplo, que fue algo que tomamos también de la metodología de PolitiFact, nosotros no decimos que el ministro o la ministra es mentiroso, sino que la frase es falsa y que la afirmación no es correcta. Pero jamás podríamos afirmar que alguien está intencionalmente mintiendo porque claramente no estamos dentro de esa intencionalidad. Además que obviamente los chequeos se basan en datos, pero incluso muchas veces también eso genera otro tipo de debate. Por ejemplo, nosotros tenemos una sección que se llama réplica, que es que después de que publicamos el chequeo, muchas veces la autoridad que nosotros chequeamos no está de acuerdo con el chequeo y entonces envía una carta al diario. Pero esa carta no se publica en la sección editorial porque ese no es un ejercicio editorial donde él pueda llegar y decir lo que a él se le ocurra, sino que lo publicamos nuevamente en nuestra sección, la carta, y chequeamos esta vez la carta más la verificación primera que hicimos. Y casi siempre la verdad es que el político vuelve a quedar en evidencia del error, o el error vuelve a quedar en evidencia. Entonces, volviendo a la pregunta, la verdad es que la intencionalidad es difícil de determinar, pero lo importante es que nosotros podamos dejar el error al descubierto, porque claramente un mensaje falso, tenga la intencionalidad que tenga, construye realidad. Y por eso es tan importante que el discurso público esté libre de falsedades y de ripios que puedan al final socavar y complicar la democracia. Bueno. No, adelante, por favor, Laura. En Maldita.es, por ejemplo, lo que hacemos, mis compañeros de Maldito Dato, es que se les pregunta a los políticos, por ejemplo, si se están basando en algún tipo de base de datos o de informe que a nosotros se nos pueda estar pasando por alto, aunque solemos buscar muy bien. Entonces, les damos un plazo para que nos respondan y a partir de ahí podemos decir si sí o si no, y si no responden, se dice que se les ha preguntado. A veces hay que decir que corrigen, no son las más, pero alguna vez también en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, hemos visto a algún político que ha borrado un tuit diciendo que era falso y lo ha borrado, que es importante borrar y poner que era falso, porque si no sigue circulando por el mundo libre. Y bueno, y entonces eso sí es importante, si uno se equivoca y lo reconoce, pues también hay que reconocérselo. Pero nosotros también les consultamos para que ellos nos puedan dar su versión, aunque los datos y los hechos están ahí, para ver cómo es que se defienden. También nos ha pasado en debates políticos en época electoral que empezaron diciendo una mentira, nosotros se la desmentimos varias veces y en algún momento dado de la campaña electoral fueron cambiando y modificándolo para que no fuera mentira, ¿no? Utilizaron otros datos, cambiaron la formulación para que ya no se pudiera decir que es mentira. Otros, sin embargo, siguieron repitiendo la misma mentira durante toda la campaña electoral y, bueno, para eso estamos nosotros, para si hace falta decir 10 veces que lo que está diciendo un político es mentira, que quede reflejado y que queden reflejados. Ahí, perdón, me gustaría hacer una pequeña acotación a lo que dice Laura. Es muy importante consultar y nosotros también hacemos lo que ellos hacen y el primer paso es llamar al político o a la autoridad para preguntar no solamente de dónde sacó los argumentos para hacer su frase, sino que también confirmar si efectivamente la dijo, porque muchos se quedan por lo que puede haber salido publicado en el diario o en una red social y la verdad es que la persona ni siquiera dijo la frase y si no tienes el audio, ¿cómo se comprueba? En fin. Hay un mar de posibilidades y como en cualquier reporteo, porque finalmente esto no es una ciencia, sino que es el reporteo que hemos hecho siempre, preguntar a la otra cara es fundamental y es básico. Y luego, muchas veces, además, te encuentras cuando preguntas al político de dónde ha sacado esos datos, te encuentras que ni siquiera ellos saben de dónde han salido esos datos. Eso es lo más curioso, ¿no? Porque empiezas una conversación que a lo mejor puede llevarte días y te pasan un documento y dices, vale, pues que este documento no es la fuente original de estos datos, ¿de dónde salen estos datos? Y al final ellos mismos reconocen de alguna forma que lo han sacado a lo mejor de un artículo, pues de un periódico o de una publicación, pues que no había contrastado bien los datos ni siquiera. Así que también les sirve a ellos a veces para darse cuenta de que tienen que empezar a hacer las cosas si les importa, porque como dice Laura, hay
Hay algunos que les da todo igual y siguen cayendo, repitiendo el mismo mensaje falso una y otra vez, pero otros sí que van rectificando un poco el discurso, ¿no? Lo modifican un poco, al menos para no repetir el mismo error. Sí, en efecto, hay varias preguntas del público, de Camila Silva, de Ramón Jara, que inciden precisamente en las responsabilidades que asumen los responsables políticos cuando difunden este tipo de informaciones. Me gustaría ya, estamos casi en 1 hora y media, cerrar el turno de preguntas de los asistentes con una de Nuria Engelmo. Ella pregunta: ¿es posible apoyar la verificación y proteger la desinformación con una intervención legislativa? Sin lugar a dudas, es un tema polémico. Es un tema bastante complejo. Creo que estaremos todos de acuerdo los que estamos en este panel, porque la línea es muy fina. Para empezar, ¿quién decide qué es lo que se verifica? ¿Dónde se pone el foco? ¿Dónde está la línea entre legislar contra ello y la censura? Es un tema muy, muy delicado. Yo creo que choca contra la libertad de expresión, que es un bien superior, y bueno, existen unos delitos pues que tipifican delitos de odio o delitos de calumnias, injurias, delitos que cometen pues personas en un momento dado y que están reconocidos. Más allá de eso, yo creo que es bastante difícil decidir cuándo una persona puede decir o no una cosa determinada y que no esté protegido por la libertad de expresión. Es un debate que yo creo que tiene mucho recorrido y que ahora estamos empezando a ver cómo lo solucionamos. Pero vamos, desde mi punto de vista es bastante complicado legislar. Y yo, bueno, estoy también en la misma posición que mis compañeras. La verdad es que es muy complejo establecer cuál es el límite de la libertad de expresión y dónde podría entrar algún tipo de regulación. Efectivamente, acá en Chile también existen ciertos delitos como la injuria y la calumnia, donde podrían castigarse algunas, no sé, informaciones que atenten en contra de personas, pero la verdad es que es un tema bastante complejo. Los países donde además se ha legislado también son países donde no siempre se respeta la libertad de expresión, por lo tanto es un tema que hay que mirar con muchísima atención. Muy bien, hemos llegado a la conclusión de este foro en el que hemos abordado el problema de las fake news, no volveré a decirlo, de los bulos, de la desinformación, cómo combatirla a través de las experiencias que se están llevando a cabo en Chile y en la Unión Europea. Si podemos hablar de una conclusión, tal vez es que el combate contra la desinformación es una batalla que tenemos que dar entre todos, es un esfuerzo coordinado de todos los actores relevantes, desde las instituciones públicas hasta las plataformas sociales y, por supuesto, que también involucra a los medios de comunicación y a todos y cada uno de los ciudadanos. Quiero agradecer nuevamente a la embajadora de la Unión Europea, la señora Estela Ceudaki, por su participación. También a Cecilia, Laura y Desiré, que hayan estado con nosotros para contarnos qué hacen y cómo trabajan en sus respectivos proyectos de verificación e información. Y, por supuesto, a todos ustedes por su asistencia y contribución a este debate. Nos vemos en el próximo F-Forum virtual. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego.